Bueno, me presento. Soy Viviana Ochoa Martínez, responsable del área de posgrados de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral y junto con Alejandro Arroyo Welbers estamos muy contentos de darles la bienvenida y en particular ofrecerles esta masterclass que Alejandro, con todo su experiencia y conocimiento, nos va a brindar. Para no demorar más, sin más, los dejo con Alejandro. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la paciencia. Y bueno, aquí vamos. La clase de hoy, digamos, no pretende profundizar mucho en ningún tema, es una clase más bien introductoria de algunos temas que yo considero que son importantes y algunos digamos, bastante contemporáneos, como el caso de la invasión del amigo Vladimir de Ucrania, cómo va a impactar esto en el comercio exterior, no de Argentina, sino del Mercosur, ¿no? Que pareciera que Vladimir estuvo esperando a esta conferencia para invadir Rusia, para invadir Ucrania, ¿no? Parece una cosa graciosa, pero mayor coincidencia no encuentro. Bueno, dicho esto, vamos a analizar estos temas. Que repito, es una introducción a algunos temas. Voy a saltar de un tema a otro, pero todo tiene que ver con esto que está en este primer slide, que es temas de productividad y competitividad, ¿no es cierto? Que son temas caros al comercio internacional y caros al comercio exterior. Esto se aplica mucho, ¿no es cierto?, en lo que es ingeniería industrial. Esto, imagínense ustedes que es una planta, ¿no? Entonces ustedes tienen acá el tiempo de espera por parte de una orden recibida por parte de un proveedor, de un cliente o lo que fuere. Acá tenemos el tiempo de proceso y después tenemos otro tipo de tiempo, ¿no? Tiempos de inspecciones, de manipuleos, de acopio, tiempos de colas, ¿no es cierto? Colas de camiones, colas en un puerto, en una terminal portuaria, en un depósito fiscal extraportuario, donde fuere, ¿no es cierto? Todo esto es lo que se llama el throughput cycle time, o el tiempo de ciclo, ¿no es cierto? Bueno, en definitiva, ¿en dónde ponemos el énfasis cuando queremos ganar productividad y competitividad? Que repito, son dos temas claves en comercio internacional, porque el comercio internacional no tolera ninguna falla de productividad y mucho menos de competitividad. Donde no tenés la productividad necesaria y perdés competitividad, te gana el de al lado, te gana el de afuera, te gana Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Uruguay, Chile, y perdés, ¿no? Entonces, por eso es que es fundamental poner énfasis en estos temas. Entonces, básicamente, la productividad desde un punto de vista industrial, después me voy a referir a sectores más bien del área primaria, ¿no? Campo, agroindustria y demás. Pero cuando hablamos de industria, el tiempo de proceso es clave, es decir, utilizar cada vez menos recursos y optimizar cada vez más los tiempos para sacar una unidad de producto de la línea final de manufactura. Es decir, un poco lo que dice acá, ¿no es cierto? Reducir los tiempos de cada proceso por unidad de producción, ¿no? ¿Cómo influye todo esto que está acá? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que no agrega valor? Bueno, ¿cómo influye en una gestión de abastecimiento? Ustedes imagínense el flete marítimo, el puerto en origen, ¿no es cierto? El transporte interno en origen, ¿no? Llega a puerto acá en la Argentina o llega a puerto en Chile y tiene que cruzar la frontera para todas esas industrias que están en la zona del Cuyo o de NOA, ¿no? De Argentina o incluso de la Patagonia cordillerana. ¿Cómo me afecta todo ese transporte terrestre, todo el tema aduanas, todo el tema papeleríos y el tráfico de importación? Bueno, todo eso son improductividades, todo eso es lo que a mí me saca productividad y por lo tanto me resta competitividad. No importa si yo importo o exporto, si yo importo productos susceptibles de ser, digamos, procesados en la línea de manufactura, bueno, posiblemente sean susceptibles de ser reexportados, con lo cual pierdo competitividad, ¿verdad? Al tener menor productividad en el proceso de abastecimiento. Lo mismo en la exportación, ¿no? Si yo no tengo limados todos estos temas, no tengo anticipadas las tendencias, es donde yo voy a perder mercado. Bueno, estas cosas hay que estudiarlas muy seriamente. ¿Se puede cambiar la realidad nuestra? Sí, por supuesto que se puede cambiar. Vamos a ver estas cosas un poquito hoy de repente, ¿no? Uno de estos temas es lo que se llama la anticipación de tendencias, es decir,
¿Cómo puedo yo, desde una lejana Argentina, ¿no es cierto? La historia y la geología nos puso al final del planeta. Estamos a la cola del mundo, estamos lejos de todo. Estamos a 5 días de navegación, más lejos que Brasil, de los centros de producción y consumo importantes del mundo, ¿no? Eso nos da una desventaja competitiva terrible. ¿Se puede, de alguna manera, equilibrar, compensar? Absolutamente que se puede. ¿Cómo? Bueno, mirando una serie de índices, anticipando decisiones y tendencias, ¿no es cierto? Y tomando decisiones inteligentes, lo que se llama market intelligence o inteligencia de mercado. ¿Cómo se hace esto? Bueno, observando la gente de abastecimiento, el ejecutivo, el operario de abastecimiento, observando cierto número de índices. Vamos a ver un par de ellos nada más, pero para darles a ustedes una idea. Esto es lo que se llama el World Container Index, ¿no es cierto? Que es un composite de 8 grandes tráficos en el mundo, este-oeste. Lo que es Asia-Pacífico, Europa, Norteamérica. Ustedes miran, bueno, pero este-oeste, ¿qué tiene que ver conmigo? Que estoy allá lejos, en Atlántico Sur, ¿no? Lejos de todo. Bueno, tiene mucho que ver. Esto es pre-pandemia, como ustedes verán, ¿no? Estamos llegando a mediados del 2017. Estos son valores de flete para contenedores de 40 pies, flete marítimo, ¿no es cierto? Dicho sea de paso, ustedes saben que más del 90% del comercio mundial, para ser precisos, el 96% del comercio mundial se mueve por agua, con lo cual el transporte marítimo es absolutamente clave, sobre todo por un país como Argentina, que está lejos de todo. Bien, bueno, entonces, sigamos con este razonamiento. Estas son las 8 rutas, ¿no es cierto?, que estudia este World Container Index. Entonces ustedes podrán ver acá, voy a correr acá una... ¿no es cierto?, que tenemos el World Container Index que va evolucionando de manera semanal. Se lo mide semanalmente, ¿no es cierto? ¿Qué rutas? Bueno, Shanghái-Rotterdam, Rotterdam-Shanghái, Shanghái-Genoa, Shanghái-Los Ángeles, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tomé un par de ejemplos nada más, que es bastante interesante para ver cuál es la relación que había en ese momento, pre-pandemia, con lo que es hoy, pandemia o post-pandemia, o saliendo de la pandemia, o llamémoslo como queramos. Bueno, fíjense, ¿no? Shanghái-Rotterdam, el nivel de flete, es decir, la exportación de China hacia Rotterdam, pero no a Holanda, sino que en Rotterdam, digamos, es un puerto que distribuye en todo el norte de Europa, es la entrada de Europa, ¿ok? Entonces vos acá tenías, por ejemplo, una disminución importante del 16% anual, ¿no es cierto? Y con una disminución discreta, si ustedes quieren, de manera semanal. Acá en este caso 0%, porque, pero de acá a acá un poquito sí disminuyó. Bueno, menos 16%. Si vos te vas a otro tráfico, el tráfico inverso, si vos querés, que es este, Rotterdam-Shanghái, más 138%. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que los holandeses exportaban todo a China? No, no, el tema es que todo sale y se canaliza por Rotterdam, entonces, bueno, eso producía mucho más demanda que oferta en el nivel de bodega disponible y eso hacía que el nivel de flete marítimo tendiera a la suba. Bueno, ok, en el caso de Shanghái, Rotterdam, en el caso de China, que tiene por lo menos 8 de los 10 puertos más importantes del mundo, bueno, la diversificación es mucho más importante y no hay tanta demanda. Bueno, la cuestión, fíjense esto, ¿no? Entonces, si yo estoy acá en una industria siderúrgica, industria metalúrgica, industria automotriz, industria de plástico, lo que sea en Argentina, ¿no es cierto? O necesito insumos, ¿no es cierto? Fertilizantes, productos químicos, lo que fuese para mi agroindustria o lo que fuere, ¿no es cierto? Yo esto lo tendría que mirar con cariño y de hecho uno lo miraba con cariño en su momento. Pero ustedes me dicen, pero esto es Shanghái-Rotterdam. Bueno, ok, pero ¿qué pasa si vos, ¿no es cierto?, le haces una oferta al armador y le dices, mira, yo tengo X volumen de contenedores, X volumen semestral, cuatrimestral, anual, ¿no es cierto? Y yo quisiera que vos me hicieras una oferta, ¿no es cierto?, de Shanghái a Buenos Aires, por decir algo, o de Shanghái a Río, o de Shanghái a Santos, y yo opero en el Mercosur, en Brasil. Entonces, como los armadores marítimos, con la excepción de hoy, que están levantando el dinero en pala, que hace 20 años que no sucede, los armadores marítimos son, digamos, negocios de miles y miles de millones de dólares de flete marítimo, el turnover, la facturación anual, con márgenes por ahí del 1%, o el que mejor le va era el 2%. Bueno, ahora los márgenes son 15, 20% por todo este tema de los cuellos de botella que estamos viviendo y los niveles de flete que se expandieron y dispararon al cielo, ¿no? Pero normalmente el negocio marítimo es un negocio de altísimo capital intensivo y de muchísima rotación de capital, ¿no? Con lo cual los retornos o los márgenes eran muy bajos.
Entonces los armadores siempre priorizaban llenar sus bodegas lo máximo posible en los tráficos este-oeste, Asia-Pacífico, Europa, Estados Unidos y viceversa. Entonces, si vos le ibas con una oferta para un lejano Río de la Plata, con 1000 contenedores al año, por decir cualquier cosa, una automotriz, Ford, Volkswagen, Fiat, Renault, Peugeot, lo que fuere, para el ensamble de los autos acá en Argentina y la fabricación de autopartes y demás, los tipos muy posiblemente te hacían, pues yo lo hice muchas veces, un valor de flete marítimo por contenedor de 40 pies, Shanghái, Buenos Aires, vía Rotterdam, que desde Rotterdam enganche con un servicio semanal hasta Buenos Aires, que resultara ser bastante más competitivo que un servicio directo Shanghái, Buenos Aires por el Cabo Buena Esperanza, ¿cierto? Es decir, navegando por debajo de Sudáfrica. ¿Por qué? Porque lo que a ellos les interesa y donde ellos tienen muchos subsidios de sus naciones marítimas es en los tráficos este-oeste. Bueno, estas cosas que forman parte, no sé, de la cocina de los armadores, uno, estando en abastecimiento, lo tiene que conocer, ¿no? Este es uno de los tantos elementos que uno tiene que mirar. ¿Qué pasa con este World Container Index hoy? Fíjense, estamos acá en el 21, ya a mediados del 21. Fíjense cómo va trepando esto, ¿no? A medida que, digamos, el mundo desarrollado se va digamos, recuperando del bajón, de la contracción del comercio económico, del comercio marítimo mundial, y vuelven las operaciones, es que este World Container Index empieza a trepar. Y esa ventaja competitiva de conseguir flete más bajo se diluyó, ¿no es cierto? Cualquiera hoy que esté en importaciones o exportaciones está pagando muchísimo más flete marítimo que hace 2 años, ¿no es cierto? Que es producto de esto. Fíjense si no esto, los mismos tráficos desde World Container Index, Shanghái, Rotterdam, valores que van subiendo semanalmente, contenedores con $12.000 de incremento, un incremento semanal del 7% y un incremento anual de casi el 600%, ¿no es cierto? Bueno, y ahí vamos, con más o menos incremento, pero no hay ninguno que vaya para abajo, van todos para arriba. Esto es producto de que, China tiene un rebote fenomenal de la pandemia, por un lado, es decir, tiene realmente un rebote económico importante y se empieza a exportar todo nuevamente. Varios de sus puertos parcialmente no están trabajando al 100% porque tienen mucha gente con COVID, por lo tanto su productividad es baja y eso genera congestión. La congestión significa acopio de miles y cientos de miles de contenedores. Todos esos contenedores no llegan a destino. ¿Dónde es destino? Es en Europa, en Estados Unidos, en Canadá y demás. Eso hace que como producto o consecuencia de la escasez, ¿qué pasa? El nivel de precios sube y eso genera inflación. Esto no es ni más ni menos que una consecuencia de la logística que impacta en el nivel inflacionario de lo que es hoy Estados Unidos, 7,5%, lo que es hoy Europa, entre un 6 y un 7%. Todavía no está muy medido, pero anda en eso, lo cual son valores increíbles para ellos, ¿no? Bueno, ¿uno desde Argentina puede avisorar esto? Por supuesto que sí, uno lo pudo haber visto desde antes. Otro aspecto, ¿no es cierto? Es más, uno tiene que mirar estos índices. Este es uno, hay muchos otros que uno puede mirar y puede anticipar tendencias y decisiones de abastecimiento. Ojo que este tema de la pandemia aparenta que algunos países de Europa están saliendo, pero hay voces de alerta que dicen cuidado que va a haber otras mutaciones y demás, así que cuidado porque las industrias, esto es lo que se llama disruption supply chain, ¿no es cierto? O sea, supply chain o cadena de abastecimiento disruptivas. Esto puede volver a suceder de acá a 6 meses, 10 meses, 11 meses, ¿no? Entonces, uno tiene que mirar estas cosas. ¿Por qué? Porque uno tiene que mantener su industria, su actividad competitiva, con ciertos niveles de productividad para poder exportar, para poder comercializar, para poder relacionarse al mundo, o ser competitivo en todo caso en su mercado interno o en su mercado regional, ¿no? Otro aspecto que hay que mirar es el mercado de contenedores reefers o mercaderías reefers, ¿no es cierto? Refrigeradas. ¿Por qué? Ustedes miran, bueno, pero esto le interesa nada más a aquel que exporta. ¿Exporta qué cosa? Bueno, berries, arándanos, frutillas, cerezas, o exporta duraznos, o paltas, o espárragos, o carne, pescado, alimentos del mar, seafood, ¿no es cierto? Sí, por supuesto que sí, pero también le interesa a aquel que está en importación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Argentina, al igual que toda Sudamérica, como vamos a ver ahora en los próximos slides, son países
al igual que Sudáfrica, al igual que Australia, al igual que Centroamérica, son todas regiones que, digamos, de cada 10 contenedores reefer que exportan con mercadería refrigerada, retorna 1 con carga, y hay 9 que quedan vacíos en los destinos finales. Esos 9 contenedores vacíos, el armador los tiene que reposicionar en la zona de origen. Eso tiene un costo, tiene un extra costo, y eso, digamos, lo paga el exportador. Cuando el exportador paga un flete de 40 pies con duraznos congelados, o con cítricos de Tucumán, o con carne de Santa Fe, o con pescado de Puerto Deseado, está pagando el flete marítimo de ida y el reposicionamiento de bajada, ¿no es cierto? Pero eso no solo que está pagando eso, sino que también le genera un problema operativo al armador. Y son todas cosas, problemas que si uno los mira en detalle y encuentra la forma de ayudar al armador en ese intríngulis, eso ayuda a bajar costos en el proceso en la cadena de abastecimiento. Fíjense si no lo que fue esto, ¿no? 19, 20, primer cárter del 20, second cárter del 20, y ahí vamos. Hoy la tendencia sigue en alza, los niveles de flete están por el piso, perdón, por el techo. Otro aspecto que uno tiene que mirar también, que es una problemática que tiene el armador. ¿Por qué uno tiene que mirar y meterse un poco en la cocina de los armadores? Porque tiene que entender cuáles son los problemas de los armadores. Porque en la medida que yo, como exportador o importador, ¿no es cierto?, pueda brindar alguna suerte de solución parcial a este problema, es que me va a mejorar a mí, me va a ayudar a mí en mi posición relativa en cuanto a la negociación de fletes de exportación, de importación, posicionamiento de equipo, lo que fuere. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Las barras grises, las que son más altas, lo que te indica es el Reefer Equipment Fleet, ¿no es cierto? Las barras azules, perdón, las que están acá, las azules que son más bajas es el Reefer Equipment Fleet, ¿no es cierto? Y acá es el Vessel Reefer Slot Capacity, es decir, las barras azules son los contenedores reefer disponibles y las barras grises es la capacidad de transporte. O sea, hay mucha más capacidad de transporte que contenedores disponibles, ¿no? ¿Qué pasa con esta capacidad de transporte ociosa? Bueno, el armador obviamente lo va a cubrir, ¿no es cierto?, con un mayor nivel de fletes relativo, por un lado. Y por otro lado, este 3.6% lo que te indica son los viajes anuales que ese container hace con carga, es decir, son 3.6 fletes que el armador cobra efectivamente al año, lo cual es bajísimo, poquísimo, ¿no? Imagínense que son 3.6 viajes al año redondo que hace un armador, con lo cual, para que al armador le cierre, estos fletes tienen que ser altísimos. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy manejando el abastecimiento de una industria automotriz, de una siderúrgica, de una industria de plásticos, de lo que fuere, ¿no es cierto?, acá en el Mercosur, ¿qué pasa si yo le hago una propuesta? A la moneda y digo, che, mirá, vos tenés en Hamburgo, tenés 400.000 contenedores tomando sol hace 7 meses, vos en Nueva York tenés otros tantos, vos tenés en Génova otros tantos, bueno, y yo tengo en estos lugares, más o menos cercanos a esos puertos, un volumen de abastecimiento que requiero para mi industria en el Mercosur. Entonces, en la medida que esa mercadería no dañe esos contenedores refrigerados, no sea mercadería peligrosa, no sean productos químicos dañinos, bien embalado y demás, el armador va a ver con muy buenos ojos poder hacerte un flete súper competitivo. ¿Por qué? Porque al tipo lo ayudas a posicionar esos equipos en el lugar de origen en donde hay demanda asegurada. Argentina, igual que Uruguay, que Paraguay, que Brasil, que Chile, que Perú, somos todos exportadores de productos refrigerados. Mucho más de lo que importamos, pero muchísimo más. Al igual que Sudáfrica, que Nueva Zelanda, que Australia, países con los cuales competimos permanentemente, por otro lado, ¿no? Con lo cual, repito, mantener la productividad y la competitividad es fundamental, no solo para con quienes competimos acá en casa, sino con nuestros vecinos de la región y extrarregionales. Así que estos son valores que uno tiene que mirar para saber con quién negociar y cómo negociar. Y si no, miremos este gráfico. Esto lo que te dice, por ejemplo, fíjense en Sudamérica, menos 585.000 FEUs. FEUs es un Fully Equivalent Unit, ¿no? Es lo que llamo un contenedor de 40 pies refrigerado. Esto quiere decir que de esos, digamos, de cada 10 contenedores que exportamos, importamos uno, bueno, este es el resultado. Tenemos un imbalance, un desbalance, ¿no es cierto? Un balance negativo, si ustedes quieren, de casi 600.000 unidades al año. Este es el número que los armadores tienen que reposicionar en Sudamérica. Lo mismo en Centroamérica, lo mismo
En Sudáfrica, menos en Sudáfrica, por supuesto, pero fíjense lo que es Australia y Nueva Zelanda, 210.000, ¿no? También tienen un imbalance estos países del norte, pero mucho más acotado, 60.000 FEUs y 30.000 FEUs. ¿Por qué? Y después esto lo vamos a ver en 5 minutos adicionales. ¿Por qué? Porque son países integrados al mundo, son países globalizados, son países que están llenos de tratados de libre comercio. Entonces, sus trades, sus tráficos, sus flujos de comercio están mucho más balanceados. El ida y vuelta de mercadería refrigerada es mucho más balanceado. ¿Quién es el gran consumidor? El Asia-Pacífico. Arriba de 1 millón de equipos que llegan a China, Japón, Corea, Taiwán, lo que llaman JKT, Japón, Corea, Taiwán y China, quedan allí y tienen que ser evacuados. Los tipos importan alimentos, no exportan alimentos. Importan todo. ¿De dónde? Bueno, del hemisferio sur mayormente y parte de Europa y los Estados Unidos, Canadá. Entonces, comprendiendo esta situación por parte de los armadores, que les cueste mucho, uno lo puede hacer jugar a nuestro favor. Desde luego que si uno está al frente del abastecimiento de una pyme, no vas a poder inventar mucho, ¿no es cierto? Me refiero a empresas que tengan algún tipo de cierto volumen, ¿no? Otro aspecto que uno tiene que mirar, ya esté en importación o exportación, y acá hago un paréntesis, ¿no es cierto? Yo estoy hablando de importación y exportación por una cuestión de tiempo físico, pero comercio internacional es muchísimo más que esto, pero lejanamente más que importación y exportación. Estos son dos segmentos que, bueno, que son piramidales, por supuesto, pero es mucho más que esto. Aclaro porque en la diplomatura vamos a ver muchos temas adicionales, alianzas estratégicas, temas de medio ambiente, temas de producción orgánica, muchas otras cosas. Bueno, vamos al tema puertos, ¿no? Si yo soy un importador, ¿no? Y te tengo que dar de comer a mi cadena de producción, ¿no? O si yo soy un exportador, ¿no? Y tengo que abastecer a un cliente mío o a un centro de distribución en el medio de Europa, en el medio de Estados Unidos, en Canadá, en Australia, donde fuere, yo tengo que mirar cuál es la productividad de las operaciones de recepción y las operaciones de transferencia. La operación de recepción es la velocidad a la cual el buque descarga contenedores en el muelle o en el sitio de acopio. Como ustedes verán en esta foto, aquí tenemos un buque que debe ser de unos 15.000, 17.000 TEUs, siendo la palabra TEU Training Equivalent Units, ¿no es cierto? Que son contenedores de 20 pies, es una unidad de medida que se lo lleva a esa orden de magnitud para saber cuál es la capacidad de un buque. Después buques llevan contenedores de 20 pies, 40 pies, hay de 45, hay de 50, es un despiole bárbaro de medida, pero se lo lleva todo una unidad, Training Equivalent Units, ¿no? Bueno, si yo, por ejemplo, acá tengo una velocidad de recepción o de descarga de 40 contenedores por hora, es, digamos, un índice internacional aceptable, ¿no es cierto? Ahora, si yo estoy en este puerto, ¿no es cierto? Y yo tengo acá 40 por hora de recepción, ¿qué pasa con la operación de transferencia? ¿No? La operación de transferencia es que una vez que llega acá al sitio de acopio o la plazoleta, como le decimos acá, una vez que se realiza el acopio acá, en la parte 1, y después resulta que esa terminal portuaria no tiene los medios de manipuleo necesarios, no tiene las grúas necesarias, o tiene problemas sindicales, o tiene problemas de mantenimiento preventivo con sus equipos, o llueve un montón y se anega, o hay cortes de electricidad, o hay huelgas, sindicatos, lo que fuere, ¿no es cierto? Y resulta que esos 40 contenedores por hora, resulta que acá salen 2 o 3 por hora, ¿no es cierto? Y después vienen acá a la zona de transferencia final, que esta es la plataforma de ferrocarril. Hay que ver si ese puerto tiene plataforma de ferrocarril o no, o simplemente, digamos, viene el importador o el comprador y se lleva con un camioncito que entra a la terminal y demás su mercadería. Hoy la tendencia de los puertos es que quien sea el receptor de esa exportación, ¿no es cierto? O el dueño de esa mercadería que la va a retirar al puerto, o aquel exportador que va a dejar esa mercadería al puerto, no entra al puerto, sino que vaya a hubs o sitios de recolección, ¿no es cierto? O sitios de acopio 10, 15, 20, 30 kilómetros afuera del puerto, ¿no es cierto? Y después, vía ferrocarril, ese hub se conecta con esa terminal marítima y es todo mucho más eficiente, mucho más barato, mucho más rápido y mucho más seguro, que también tiene un impacto en las primas de seguro. Bueno, uno cuando selecciona abastecer a un cliente en el exterior tiene que mirar estas cosas. Y uno cuando se abastece de un proveedor, qué sé yo, en
Ohio, ¿no? En Illinois, ahí en medio de Estados Unidos, o en Milwaukee, o lo que fuere, y dice, no, yo te voy a comprar X-Works, X-Fábrica, ¿no es cierto? Porque yo esto lo domino, y yo tengo que empezar a seleccionar las vías de transporte hasta qué puerto. Y ese puerto tengo que mirar estos aspectos, cómo conecta con el intermodalismo, qué productividad, qué competitividad, cómo son los tiempos, cómo son los costos, qué frecuencia de salidas tenga. Bueno, todo esto es un continuum, es una seguidilla de variables que, al igual que en producción industrial, digamos, tienen que tener los procesos alineados, ¿no es cierto? No me sirve tener un proceso de 1 hora, después otro de 40 minutos, otro de 15, otro de 5 y otro de 1 hora y media, ¿no es cierto? Porque entonces no hay que ser un genio para darse cuenta que en ese proceso industrial voy a tener un montón de cuellos de botella, paradas, efecto amortiguación o lo que fuere. Bueno, en logística es exactamente lo mismo. Y esto es fundamental en comercio internacional, porque donde vos lo erraste, tenés un extra costo. Y ese extra costo pasa a formar parte de tu estructura de costo y tu precio final. Si vos lo querés absorber y perder plata, bueno, pero si no tenés ese margen, vas a ser no competitivo. Aspectos que uno tiene que mirar así rapidito, ¿no? Por ejemplo, Hamburg Ship to Rail, ¿no? Tenés 300 kilómetros de vía y 5.000 plataformas por día. Bueno, desde luego que los alemanes en esto lo tienen súper claro, ¿no es cierto? Y lo mismo en Canadá, ¿no? Acá te pueden caer misiles de nieve, ¿no? En enero puede tener 39 grados bajo cero o más también, que los tipos no paran de trabajar. Y tienen 130 kilómetros de vía. Entonces vos tenés ahí lo que es operaciones de transferencia que son muy eficientes. Hay puertos, hay lugares y terminales que vos podés confiar. Y dentro de los puertos, que a veces son megapuertos, tenés distintas terminales con distintas realidades. Bueno, esas cosas son las que hay que investigar para no perder eficiencia en la cadena de abastecimiento. Un concepto, si ustedes quieren, teórico, pero muy real. ¿Qué es lo que dice acá? Acá lo que dice es que la exportación e importación tendrán una demanda elástica en la medida de que la oferta de infraestructura y la conectividad sea competitiva. De otro modo, la demanda de puertos y transporte marítimo tenderá a ser inelástica. ¿Qué es lo que está pasando ahora justamente en Asia-Pacífico? ¿No es cierto? Como China está saliendo de la pandemia y el volumen, digamos, de producción y el volumen de exportación es tan brutal, la demanda supera holgadamente la oferta, y la oferta no está trabajando a full, sino que tiene sus problemas de COVID, ¿no es cierto?, y demás. Bueno, esto hace que la congestión sea un tema, y la congestión hace que todo el supply chain del mundo desarrollado sufra consecuencias, y esto también tiene impacto en los países emergentes como los nuestros, ¿no? Fíjense que hoy por hoy las importaciones llegan tarde, llegan demoradas, llegan a nuestros costos, ¿no? Y es todo proceso, producto de lo mismo. ¿Puede uno anticipar tendencias y así bajar costos y tiempos? Absolutamente. No solo observando el World Container Index, es uno de una docena, les diría yo. Pero uno, si sabe tener una buena lectura de estos índices, no les quepa la menor duda que esto se puede mejorar muchísimo. Otro aspecto que uno tiene que mirar, los buques multipropósitos, y con esto ya voy terminando el aspecto logístico y me meto en otro tema. Ustedes miran, ¿pero qué tiene que ver el buque multipropósito? Es muy sencillo. Los armadores, en su desesperación de evacuar esos cientos de miles de contenedores acopiados en los puertos y que no tienen capacidad para mover en buques containeros, se llaman full container ships o full container vessels, van y chartean buques multipropósitos que no fueron diseñados para transporte de contenedores, pero pueden llevar contenedores. Entonces chartean estos buques para evacuar esos cientos de miles de contenedores que están apilados en varios puertos en China, Japón, Corea, Taiwán, ¿no? Para de alguna manera brindar servicio y poder seguir con el giro del negocio. Ahora, si vos estás en proyectos, si vos estás en algún proyecto de minería en Argentina, o estás en un proyecto de energías renovables, o estás en un proyecto siderúrgico, o estás en un proyecto de oil and gas, Vaca Muerta, por ejemplo, y tenés que construir una refinería o ir adelante con una planta trituradora para minería o en temas de litio, qué sé yo, vos vas a ver que la tasa de flete marítimo en buques multipropósitos, que son buques ideados y diseñados para transporte de mercaderías o de equipos, digamos, con extra medidas, extra pesos, ¿no? Extra dimensional y demás, se fue a las nubes. ¿Por qué? Porque el time charter, el valor de alquiler de esos buques, que los están charteando los buques que están en el Asia Pacífico para transportar contenedores,
bueno, son sus primeros clientes. Entonces eso hizo que el time charter, ¿no es cierto?, el valor del charteo por viaje, perdón, por tiempo, se haya ido a las nubes. Y los pocos armadores multipropósitos que quedan dando vueltas tienen la posibilidad de, bueno, o si lo charteo a estos armadores, o sigo mi tráfico, pero subo mi nivel de flete para los proyectos que yo pueda tener en el mundo emergente. Llámese Mercosur, llámese América Latina, Caribe, Centroamérica, lo que fuera. Entonces, fíjense cómo esto impacta, ¿no es cierto?, en otros mercados. Esto es lo que se llama interdependencia de mercados. Por tomar un ejemplo, hay muchos segmentos interdependientes, ¿no? Fíjense si no esto, ¿no? ¿Qué es lo que dice acá? Bueno, Total Dry Bulk y Total General Cargo, ¿no? Y Total Multipurpose Vessels, acá a la derecha. Bueno, esto te está marcando el crecimiento que tiene esto, que sigue hoy perfectamente vívido en el 2022, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que observar acá? Bueno, lo que tengo que observar acá es la tasa de descongestión en Asia-Pacífico si es que yo estoy involucrado en proyectos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy, digamos, un cliente que necesito equipos multipropósitos porque tengo un proyecto en África o porque tengo un proyecto en Brasil o lo tengo en Colombia o lo que fuere, dependo de esto. Y a medida que la decongestión o la descongestión empiece a tomar efecto y el mundo empiece a llegar a una suerte de normalidad, es que el valor de flete marítimo para buques multipropósitos va a tender a la baja. Entonces, si yo observo estas tendencias, bueno, tal vez puedo esperar estratégicamente y decir, bueno, no tomo posición hoy, tomo posición de otros 6 meses, ¿no? Es un poco como pagar para ver, es como en el póker. Entonces, esto es un tema de expectativas también, ¿no? Pero en la medida que el mundo se vaya alineando, se vaya como un proceso industrial, digamos, se vayan alineando los procesos, es que todos estos valores van a tender a la baja. En todo caso, la pregunta es cuándo. Bueno, el buen ejecutivo de abastecimiento, con un buen olfato, esto lo puede ir olfateando o avisorando, ¿no? Estos son los otros índices que yo les decía, y algunos otros también, ¿no? Bueno, este lo vimos recién. Después tenés el Shanghai Container Freight Index, el China Container Freight Index, que te habla de todos los índices de los puertos de China. Unos de Shanghái y otros son puertos de China, ¿no es cierto? Pues si vos ves la evolución, bueno, vos vas a saber, es decir, qué aspectos puede impactar en tu negocio, ¿no? Esto tiene que ver con Sudamérica, por ejemplo, el FBX, que es el Global Container Freight Index, que tiene costa este de Estados Unidos, costa este de Sudamérica, costa oeste de Estados Unidos, costa este de Sudamérica, bueno, y ahí vamos, ¿no? Entonces, si vos observás la evolución de esos índices, vos podés tomar posiciones, cerrar un contrato por 6 meses, por un año, o no cerrar ningún contrato y operar en el mercado spot y esperar que baje para después cerrar, ¿no? Es un poquito como el dólar, esto también es un tema de expectativas. Lo que pasa es que acá, más allá de las expectativas, también tenés un tema de infraestructura, de capacidad logística, capacidad de supply chain, ¿no? Bueno, el Baltic Dry Index es para masivos. Si vos estás en el sector de granos, aceites vegetales, ¿no es cierto? Bueno, soja, trigo, maíz, cebada, aceite de girasol, aceite de soja, pellets, lo que fuere. Bueno, este es un índice que tenés que observar muy, muy, muy seriamente, ¿no es cierto? Porque te habla de 4 grandes segmentos, que bueno, ahora no los vamos a especificar, pero son 4 tipos de buques que son los que te marcan la salud de la economía mundial. Muchos dicen que más que mirar otras cosas, hay que mirar la evolución del Baltic Dry Index, que te dice la salud de la economía mundial. Este Baltic Dry Index hoy pegó un salto fenomenal por las travesuras del amigo Vladimir, ¿no? Más está decir. Bueno, su correcta utilización me permite, por supuesto, bueno, en definitiva, algunas estrategias de negociación que uno tiene que tener en cuenta desde lo logístico, búsqueda permanente de mayores economías de escala, operaciones de recepción y transferencia, como dijimos recién, ¿dónde? En origen y en destino, según vos exportes o importes. Ojo, es tan importante la expo como la impo. ¿Por qué? Porque la expo no es cuestión de, bueno, yo te exporto a Génova, a Livorno, a Hamburgo, a Marsella, a Barcelona. No, no. El tema es si vos querés competir, porque así lo hacen los brasileños, los chilenos, los peruanos, los australianos, los sudafricanos, si lo tenés que dejar a la puerta al tipo en las afueras de Hamburgo, en la plantita de él. Tenés que meterte y tenés que investigar y ver cómo puedo hacer para llegar hasta la planta del tipo que está a 170 kilómetros al este de Rotterdam, que yo digo cualquier cosa, ¿no? Porque si no lo va a hacer tu competencia. Pero ahí vos tenés que saber
con qué distribuidores, con qué logísticos tenés que lidiar. Bueno, situación de equipos de stock en origen y destino, esto es clave. Ese exceso brutal de contenedores refrigerados que hay en el mundo, uno lo tiene que usar a su favor. Como si fuera una toma de judo, que el tipo se te tira encima, bueno, usas el cuerpo del tipo para vos tirarlo al piso a él. Bueno, acá es más o menos lo mismo. Estos son aspectos técnicos, ¿no es cierto?, que hoy no los vamos a ver, pero las curvas de limpieza. Las curvas de limpieza también es una variable que uno tiene que mirar, en el sentido de que, básicamente, quiere decir, la velocidad a la cual un armador, una vez que recala en un puerto, va recuperando los contenedores vacíos. Es decir, un armador llega a puerto, descarga contenedores llenos, ¿no es cierto? Y la curva de limpieza es, bueno, ¿qué tiempo me llega a mi armador limpiar esos contenedores? Es decir, que vuelvan al circuito vacíos, ¿no es cierto? Una cosa es 5 días, otras 10, otras 15, otras 20. Y eso me va dando una idea del dinamismo de una cierta economía, ¿no es cierto? ¿Eso por qué es importante? Porque eso tiene una relación directa con el nivel de fletes. Un armador que tiene que esperar 25 días, limpiar 5.000 contenedores en cada recalada que hace o en cada escala que hace en un puerto, el nivel de flete va a ser uno. Un armador que tiene que esperar 3-4 días, el nivel de flete va a ser otro. Entonces, ¿por qué no elegir terminales marítimas que tengan una curva de limpieza alta vis a vis armadores que tengan una curva de limpieza baja, ¿verdad? Bueno, rotación del contenedor, esto es más o menos lo mismo que yo, etcétera, etcétera, etcétera. Devolución y posicionamiento de vacíos, contenedores vacíos en áreas de demanda, ¿no? Si yo soy un importador importante y tengo industrias, tengo que abastecer industrias en el interior de Argentina, de Mercosur o donde fuere, bueno, yo tengo que ver dónde el armador tiene necesidades de eventualmente posicionar equipos vacíos, porque yo estoy en Mendoza y tengo que devolver el equipo en Buenos Aires, yo le puedo decir al armador, escúchame, porque vos no querés que te lo posicione en San Juan, no querés que te lo posicione en las afueras de Mendoza, vos ahí tenés este mercado, y ayudarlo al tipo que marketinee ciertos mercados para yo evitar ese transporte terrestre. Bueno, son pequeñas estrategias que tienen que verse y dilucidarse caso por caso, por supuesto, ¿no? Bueno, potenciales depósitos offshore cercanos al destino final. Argentina está lejos de todo, ¿no es cierto? Es decir, como dije hace un rato, la historia, la geología nos puso donde estamos. Entonces, nosotros para poder abastecer al Asia-Pacífico, o nosotros para poder abastecer a Canadá, por dar un par de ejemplos, ¿no? O a Europa, estamos lejos, tenemos muchos días de navegación y no competimos con países que están más cerca y que por ahí posiblemente tengan digamos, sistemas productivos más competitivos, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo para competir con eso? Bueno, una estrategia también es crear pequeños stocks en puertos cercanos al destino final. Singapur para el Asia-Pacífico, por ejemplo, Kingston, Jamaica, para todo lo que es Centroamérica, el Golfo y Norteamérica, ¿no es cierto? Las Palmas de Gran Canaria para todo lo que es Europa, ¿no? Bueno, estas son estrategias que se suelen hacer. Por supuesto que si yo, repito, soy una pyme que exporto un contenedor cada 6 años, digamos, no califico para esto, ¿no? Pero sí para un Unilever, para un Kimberly-Clark, para un Nestlé, para un Danone, ¿sí? Para un Ternium, desde luego, bueno, y todas estas empresas grandes, automotrices y demás. Bueno, y estos aspectos que, digamos, hoy no los vamos a ver porque es muy largo, pero es, digamos, producto de una clase entera, que son las estructuras. Estudiar las estructuras de costos variables de los armadores a mí me permite entender la cocina, cómo razona un armador. A medida que yo me pueda meter en su razonamiento es que me va a permitir a mí negociar mejor, ¿verdad? Bueno, y esta pequeña picardía que es cotizar fletes en origen y en destino, ¿no es cierto? Digamos, hay una regla no escrita que, digamos, el puerto de exportación o la locación de exportación es quien siempre cotiza. Pero, digamos, muchas veces cuando uno pide cotizaciones en origen y destino para un solo tráfico, a veces no coinciden, ¿no? El flete de origen con el flete de destino. Bueno, uno tiene que tomar el más bajo y hacerlo valer. Son pequeñas y suele funcionar. Bueno, dejamos el tema logístico, no quería dejar de tocarlo por la lejanía y la dificultad que tiene Argentina, ¿no? Pero repito, mantener la productividad y la competitividad es clave, absolutamente clave. Ya sea que uno importe
para procesar productos que luego sean reexportados, ya sea que uno importe para el mercado nacional o el mercado regional, o ya sea que uno exporte. Bueno, una pequeña reflexión sobre Argentina, ¿no? Una comparación con el país que tendríamos que haber sido, de haber hecho las cosas razonablemente bien, Canadá, ¿no? Un país en donde yo viví muchos años, de allí vengo. Fíjense lo que es el corporate tax, un impuesto corporativo, impuesto a las ganancias que tienen estos tipos, ¿no? Es decir, 2018, hoy 2022 seguimos igual, ¿no? De hecho, está más bajo todavía por el tema de la pandemia y demás. Acá bien, gracias, ¿no? Acá no bajan un impuesto ni por equivocación, ¿no? Bueno, en Canadá sí lo bajan, ¿no? Pero más allá, supongamos que no hubiesen bajado. Acá que tenemos 35 de ganancia, tenemos para una pyme de cualquiera, ¿no es cierto? Tenemos 25 de ganancias, 10 sobre dividendo, 25 más 10, 35, ¿no? En un país con todas las dificultades y la falta de infraestructura y la falta de facilidad, la falta de crédito que todos conocemos, ¿no? Que tiene un impacto negativísimo en el exterior. Bueno, ¿cómo es posible esto? ¿Qué impacto tiene? 8 puntos y medio más. Bueno, obviamente, es decir, tenés un salvavidas de plomos, ¿no? Es decir, es un tema que ciertamente no te ayuda, ¿verdad? Entonces ya empezamos mal. A mí siempre me gusta ver las cosas con un ojo realista y crítico, más allá de que hay muchas oportunidades para avanzar en el comercio internacional. Pero esto es un estudio del World Economic Forum desde el 2018, habría que actualizarlo, pero no creo que haya cambiado para bien, en todo caso habrá cambiado para mal. Pero fíjense, ya en el 2018, impuestos a la producción significaban 7.4 puntos del PBI, ¿no es cierto? Más de 100 impuestos a nivel nacional. Si hablamos de microeconomía, de macroeconomía, algunos índices, bueno, de Argentina hablamos, ¿no? Desequilibrio fiscal, 121 puestos sobre 139 países. ¿Sí? Derroche en gastos de gobierno, 134 sobre 139. Carga tributaria de bienes de capital, puesto 138. Usted dice, pero a ver, ¿cómo es esto? Es muy sencillo. La aduana históricamente en Argentina no cumple un rol estratégico como cumplen los países desarrollados, donde la aduana es el que te marca un poco, le marca el paso un poquito a los industriales locales, en el sentido que deja entrar algunos bienes de capital para acicatear al industrial local para que renueve su tecnología, haga una suerte de reingeniería, mejore la gestión, es decir, para que no se duerman los laureles. Acá, ¿no es cierto?, se produzca o no se produzca ese bien de capital, le zampan unos aranceles de la hostia al importador, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el objetivo principal es recaudar. ¿Recaudar para qué? Para darle de comer y de tratar de financiar ese gigantesco Estado que tenemos, que creo que cada vez está más claro, la gente lo tiene cada vez más claro, es un Estado absolutamente infinanciable, ¿no? Es un Estado hambriento y sediento, ¿no? de los recursos del privado. Bueno, y ese es un poco el objetivo de la aduana, ¿no? Y esto juega negativamente en el desarrollo de proyectos y en el comercio internacional, no cabe duda, ¿no? Juega muy negativamente en, ¿qué cosa? En la renovación de tecnología de las empresas en Argentina, ¿no? Bueno, lo mismo esto, exactamente lo mismo, ¿no? Carga tributaria sobre importaciones. Índice de competitividad global, ustedes pueden leer, ¿no es cierto? Obviamente estamos mal, 2018, ¿no? Sobre 139 países. Y acá vamos a lo que yo quiero ir aproximándome, que es las bondades, ¿no es cierto? O digamos, las ventajas que uno podría tener si Argentina se abriera, si el Mercosur se abriera, porque ojo, acá no es solo Argentina, ¿no? Pues ustedes habrán visto que este gobierno tiene una tendencia de tirar para atrás cuando uno habla de apertura de la economía, ¿no es cierto? De globalizarse, de comerciar con otros países, ¿no? Pero fíjense lo que es acá nuestro vecino Chile, ¿no? Fíjense, Canadá-Chile, Tratado de Libre Comercio, Chile-México, ¿no es cierto? Fíjense, tiene un Tratado de Libre Comercio con Centroamérica. Ustedes me dirán, bueno, estos países no son importantes. Bueno, sin embargo, es donde mayor maquinaria agrícola Argentina ubica o vende, ¿verdad? Es decir, yo lo miraría con cariño, ¿no? Fíjense esto, Chile, Unión Europea, nosotros también lo tenemos firmado, ¿no es cierto? Pero lo tenemos ahí frisado, el tema de Mercosur, Unión Europea. Es un tema que vamos a desarrollar muy en detalle, que tiene una potencialidad tremenda, tremenda para el Mercosur y en particular para Argentina si sabemos hacer las cosas bien.
¿Qué significa hacer las cosas bien? El privado las sabe hacer bien, el tema es que el Estado acompañe y que no sea un salvavidas de plomo. Es todo un desafío eso, pero digamos, las oportunidades están y el mercado ya está descontando que esto va a suceder. Esto en el 2024 va a ser una realidad, el mercado lo está descontando y con las travesuras del amigo Vladimir más que nunca, y vamos a explicar por qué ahora. Bueno, Chile, Estados Unidos, Chile, Corea, qué sé yo. Esto que es el EFTA, ¿no es cierto? Uno que quedó a media máquina, fíjense ustedes. Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza. Bueno, Suiza, ¿qué les puedo decir? Tecnología, financiación. Noruega, ¿qué les puedo decir? Recursos naturales, oil and gas, salmones, tecnología de comunicaciones. Hasta hace poco, ¿no es cierto?, un juez metió una cautelar por las exploraciones offshore entre Equinor, que es la YPF de Noruega, ex Statoil, la YPF, ¿no es cierto? Por suerte dieron vuelta a esa cautelar, un juez con dos dedos de frente dijo, no, vamos para adelante con esto. Gracias a Dios, algo bueno, ¿no? Pero el EFTA es financiación, tecnología, conocimiento, ¿no es cierto? ¿Cómo uno no se puede beneficiar de tener un tratado libre de comercio con esta gente? ¿Cierto? Bueno, Chile es una economía muy competitiva y se puede dar el lujo de tener un TLC con China. Nosotros posiblemente no, haya que hacer algunas reformas estructurales antes, ¿no es cierto? Bueno, Singapur, les cuento, Argentina estuvo a 10 minutos de hacer un TLC con Singapur, al igual que con Canadá, el gobierno pasado, anterior. ¿Qué sé yo? Un país con $65.000 per cápita, yo creo que merece mi atención, ¿no es cierto? Si quiero hacer un tratado libre de comercio, ¿no? Con Japón estuvimos avanzados, más interés japonés que argentino de hacer un tratado libre de comercio con Mercosur, $40.000 per cápita, otra vez, ¿no es cierto? Australia, Chile, líder en minería, energías renovables, es decir, donde Argentina, digamos, está avanzando a pesar de todo, pero puede ser una potencia tan importante, ¿no es cierto?, como Chile, como Perú, con el paso del tiempo. Turquía, país del G20, 82 millones de habitantes, necesitan de todo. Vietnam, 100 millones, cuarto cliente de Argentina, pero en masivos, más que nada soja, trigo, maíz, esas cosas, ¿no es cierto? Pero los tipos necesitan absolutamente de todo. Tailandia, 70 millones, lo mismo, ¿no es cierto? Y Hong Kong, que es la puerta de entrada, que se puede utilizar como un offshore warehouse hacia China. Estas son ideas, conceptos que yo voy tirando, digamos, de tantos años de experiencia, que lo veo clarísimo como el agua todo esto, ¿no? Fíjense ustedes, Singapur, ¿no?, que recién mencionamos, $65.000, $66.000 per cápita, PBI per cápita, ¿no? ¿En base a qué? Productividad, competitividad, conectividad, globalización, infraestructura, localización. Ojo que ustedes miran, y bueno, pero Singapur está ahí en el medio de todo, está el estrecho de Malaca, está donde hay que estar. Sí, pero cuidado que nosotros acá tenemos la proyección hacia el Pacífico y tenemos la proyección hacia África para Chile. Ojo, no es poco. No lo voy a comparar con Singapur, no tenemos un estrecho de Malaca acá, pero cuidado que la proyección hacia el Pacífico, que ningún gobierno le dio la importancia que merece, existe y se está operando. Se está operando porque el privado va mucho antes que lo estatal, que lo público, que las políticas. Se está haciendo, la integración con Chile existe. Bueno, y todas estas cosas que ustedes ven acá, ¿cierto? Singapur, fíjense, ¿no es cierto? Supongamos por un minuto un TLC con ellos. Número 13 en Oil Refining and Trading. Y Vaca Muerta, ¿no es cierto? Número 1, construcción de oil rigs. Mar Argentino, que hoy Equinor con YPF están explorando, también lo está haciendo Shell, también lo está haciendo Chevron. Major Hub for Ship Repairs, la industria naval en Argentina. Ustedes saben que Argentina tiene una base industrial bastante importante, ¿no? Después de Brasil es la más importante de Sudamérica. Todos los otros países, nuestros vecinos, no tienen la base industrial que tenemos nosotros. La industria naval puede ser un gran generador de oportunidades de comercio exterior, cuidado. Bueno, Top Logistic Hub, ¿no es cierto? Y los corredores bioceánicos, ¿no podemos aprender algo de ellos? Y ellos de nosotros. Bueno, educación absolutamente de primera, nada que envidiarle a las mejores universidades de Estados Unidos o Europa, pero de primerísima, ¿no? Y un hub tecnológico. Entonces, Mercosur Singapur es para prestarle atención. Esto va a venir, señores,
Esto va a venir en el 2024. El mercado lo está descontando. Todas estas cosas que avanzaron en el gobierno anterior y que ahora lo frisaron, van a tomar impulso. Más en este contexto tan inestable a partir de lo de hoy. Bueno, sin ir en cada uno de estos aspectos, ustedes después lo pueden leer, pero esto es, por ejemplo, los acuerdos comerciales de Singapur. Están en todos los frentes los muchachos, ¿no? Ahora yo hago simplemente una reflexión, ¿no? PIB per cápita de Argentina 2018 era $11.600, comparado con el de Brasil 8.900. Hoy Argentina está en $8.000 el PIB per cápita. Es decir, seguimos bajando, y un país que se retrotrae, un país que limita las importaciones, si no es que las prohíbe, un país que limita su exportación con retenciones, con derechos de exportación, ¿no es cierto?, sin financiación, sin luchar por acceder a mercados. Bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Bueno, fíjense, ¿no? Chile tiene el doble que nosotros, ¿no? Chile es una tercera parte nuestra, no tiene, pero ni mínimamente los recursos que tenemos nosotros, sin embargo los tipos tienen el doble de PIB per cápita, ¿no es cierto? Brasil, justamente porque ha seguido malamente nuestras políticas, ¿no es cierto?, tiene un PBI tan bajo como el nuestro. Lo que sucede con Brasil, la gran diferencia es que ellos tienen masa crítica, son 5 veces más grandes que nosotros, ¿no es cierto? Hoy Brasil, hoy no, en 2021, produjo o consiguió ser el cuarto depositario de la inversión directa extranjera del mundo, el cuarto en el mundo, ¿cierto? Es decir, nosotros, acá no, nadie pone un mango, ¿no es cierto? Hoy, pero repito, miremos 2 años vista. Bueno, y ahí vamos, ¿no? Panamá, justamente, bueno, por su ubicación geográfica y por su integración a distintos TLCs. Canadá y Australia, fíjense ustedes, 2 países absolutamente integrados al mundo, ¿no es cierto? Con, digamos, totalmente integrados y globalizados, participantes o partícipes de muchísimos TLCs. Fíjense, 46.000 y $57.000 per cápita. Esto de 2018, yo no lo actualicé. Acá Argentina creo que hoy estamos en 79.000, pero esto es simplemente porque los commodities crecieron en valor, no porque hayamos metido más valor agregado, diversificado en las exportaciones, ni nada por el estilo. Pero como para hacer una comparación en términos relativos sirve, ¿no? Fíjense, 65.000 contra 75.000 de Chile, 52 de Perú, 2 países mucho más chicos y mucho más modestos, exportan en términos comparativos. Bueno, en términos nominales y relativos, Chile más que nosotros, en términos relativos, Perú exporta más que nosotros. Brasil, 5 veces más que nosotros, su PBI, sin embargo, tendría que tener, qué sé yo, por lo menos 250.000, 300.000 de exportación, está en la mitad, ¿no? Porque es un país cerrado, pero Brasil está pugnando por salir al mundo, por, ¿no es cierto?, integrarse y demás, por eso las peleas entre Bolsonaro y Fernández, ¿no? Esto va a cambiar en el 2024, cuidado, no hay chance de que no cambie. Y ahora les voy a explicar por qué. Acá tenés 700 millones de tipos, acá en el sudeste asiático, ¿sí? Reniegan de China, reniegan de Rusia, reniegan de Estados Unidos. ¿A quién van a ver con cariño? Al mundo emergente. ¿Es Argentina parte del mundo emergente y el Mercosur? Absolutamente. ¿Qué estamos haciendo? Y no mucho. Regional Comprehensive Economic Partnership. Esta asociación que se hizo recientemente hace 1 año y medio, 1/3 del PBI mundial, 1/3 de la población mundial y 1/3 del comercio mundial. ¿Cierto? Bueno, son todas oportunidades gigantescas, gigantescas para Argentina. Unas reflexiones, ¿no es cierto? ¿Cómo impacta una baja conectividad, ¿no es cierto? No me refiero al Internet, aunque el Internet también tiene impacto, pero vamos a la conectividad física, ¿no? En la importación, por ejemplo, suma imprevisibilidad a la producción, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y bueno, porque no me llega el insumo, el bien de oferta intermedia, no me llega el repuesto, no me llega la máquina, ¿no es cierto? Porque no hay tráfico, porque el buque hace 2, 3 transbordos, porque no hay masa crítica para que vengan a Buenos Aires, porque los buques no vienen más a Buenos Aires, o vienen una vez cada muerte de obispo, los buques vienen vacíos. Es decir, el estar aislados, el vivir con lo nuestro, pues
cual es absolutamente ridículo e insostenible, está cada vez más vivo, ¿no? ¿Traspaso de costos a precios? Sí, claro que sí, porque es una economía totalmente incompetitiva, si es que existe el término, o no competitiva, ¿no es cierto? Es decir, todas las improductividades y todas las, digamos, ineficiencias que uno pueda tener en la cadena de abastecimiento y que impactan en el precio del valor final, se traslada a precios. Y eso es justamente el producto de la inflación, entre otras cosas, ¿no es cierto? Así que cuidado, ¿no? Acá cuando decimos, sí, un fenómeno monetario, la inflación exclusivamente, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Sí, mayormente es un fenómeno monetario, pero también hay otros contribuyentes. Lo que pasa es que los economistas de esto no saben nada. De importación de los economistas no saben nada. Lo único que saben es lo que se exporta, lo que se importa, pero después de la parte de operaciones y cómo afecta, ¿no es cierto?, el tema de los cuellos de botella y la escasez en el nivel de precio de un producto, eso también es inflacionario. Así que guarda con esto, ¿no? Bueno, me acabo de adelantar, ¿no? Potencial presión inflacionaria. Menor competitividad en productos terminados de exportación. Claro, todo lo que tenga insumos, el 60, 70, 80% de la industria tiene insumos importados, buena parte de lo cual los procesa para productos susceptibles de ser exportados. En la medida que mi cadena de valor de importación sea ineficiente, yo esos precios los voy a tener que trasladar al valor final. ¿Lo puedo hacer? No, porque el mercado internacional no me lo permite. Es decir, las ineficiencias que me permite el mercado local, el internacional no tolera un centavo más. Así que por eso es que es fundamental trabajar todos estos temas, ¿no es cierto?, de abastecimiento, fundamental. Y la exportación de Argentina, bueno, reduce la competitividad por desbalance de contenedores, este tema que yo les decía, ¿no es cierto? Es decir, Argentina es un país, en una clase, digamos, en la diplomatura vamos a ver con mucho más claridad, pero Argentina es un país que exporta mercaderías que pesan mucho más de lo que miden. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Lo que quiere decir es que Argentina exporta mucho más contenedores de 20 pies de lo que importa, ¿no es cierto? E importa mucho más contenedores de 40 pies de lo que exporta. Eso genera desbalances de equipos de 20 pies y de 40 pies en un lado y el otro de la cadena. Así como los armadores tienen millones de contenedores Rifle en destino, acá tenemos un surplus, tenemos un excedente de contenedores de 40 pies y tenemos un déficit de contenedores de 20 pies. Entonces, esto hace que de Brasil y de otros países haya que ir ubicando en Argentina distintos contenedores de distinto tipo. ¿Por qué? Porque Argentina no es un país balanceado. ¿Por qué? Porque es un país aislado, totalmente aislado, de vivir con lo nuestro, hizo mella acá. Hace mucho tiempo, vivir con lo nuestro, encerrarse, pelearse con el mundo. No hay país con el cual no estemos peleados, ¿no? Un país razonable que no estemos peleados, ¿no? Bueno, eso hace que te aísles y eso hace que no se desarrolle la oferta exportable, ¿no?, de la manera que podría desarrollarse. Pero cuidado que hay una base intacta, muy poderosa en Argentina, que va a pegar un salto, el salto del tigre. Yo esto lo veo venir. Bueno, le pone techo bajo a las economías regionales, por supuesto, ¿cierto? Se exportan improductividades y se reduce el margen o bien no se exporta. Yo diría que más bien no se exporta, ¿no es cierto? Fíjense lo que pasó en Corrientes, falta de infraestructura, falta de gestión. Si ustedes quieren, miserias políticas para los mal pensados. A mí me encanta pensar mal y por lo general no me equivoco, ¿no?, lamentablemente. Se pierde posicionamiento relativo en el comercio global. Bueno, todas estas cosas, ¿no es cierto?, podemos decir que se resumen en una mayor conectividad, lo cual te lleva a un menor tiempo de ciclo. Si no tenés esto, te transformás en un lastre, ¿no? Y eso es lo que ha venido pasando con Argentina, lamentablemente. Y ahora vamos al amigo Vladimir, ¿no es cierto?, que tanto se habla ahora, y están todos los analistas que ahora son todos expertos en esto, ¿no? Todos opinan como si tuvieran la justa de lo que va a pasar con Argentina y el impacto, esto y lo otro, ¿no? Acá lo tenemos al amigo Vladimir tomando sol, vaya a saber dónde. ¿Oportunidad o amenaza? Bueno, son las dos cosas, ¿no es cierto? Lo que dicen los analistas, en parte, es cierto. Por ejemplo, impactos negativos de corto plazo, aumento de tasa de interés, precio del liquefied natural gas, y ese gas que tontamente, absurdamente, y perdónenme
el término, imbécilmente Argentina sigue importando en buques metaneros, ¿no es cierto? Cuando nos sale gas por las orejas en Vaca Muerta, seguimos importando. ¿Por qué? Porque hay gente que le conviene hacer eso y le conviene que no se desarrolle, ¿no es cierto? Es ridículo. Bueno, pero ahí estamos, ¿no? Y esto va a generar devaluación, no le quepa la menor duda. Impactos positivos de corto plazo, los hay, los commodities, ¿no es cierto? Trigo, maíz, aceites, soja, por supuesto, ¿no? Pero cuidado, y acá viene la frutilla del postre, ¿no? Digo yo, enorme, inmensa, desproporcionada oportunidad de mediano plazo para Argentina en shale gas. En shale gas. Vaca Muerta, el segundo shale gas más grande del mundo, el cuarto shale oil más grande del mundo y en expansión. Viene creciendo, se viene expandiendo. Ahora han licitado el ducto que finalmente se va a hacer desde Vaca Muerta hasta Bahía Blanca. En buena hora se tendría que haber hecho hace 10 años. Pero señores, a ver, acá hay un tema geopolítico fenomenal. Las relaciones entre Occidente y Oriente ya no van a ser las mismas, ¿no es cierto? Yo cuando escribí esta invitación no sabía si iba a haber guerra o no, pero en mi interior yo iba más por el sí, guerra, que no guerra, ¿no? Yo lo veía a este tipo que es un salvaje. Y aparte que el amigo Biden está cerca de lo inepto, porque es un inepto. Uno ve en su body language, es un inepto, no es un tipo, es un tibio. Uno puede ser presidente de Estados Unidos y ser un tibio. Y si él es tibio, la OTAN es tibia. Por lo tanto, el amigo Vladimir se va a quedar en Ucrania, se va a quedar con todo. Eso va a repercutir negativamente entre Occidente y Oriente. Vamos, Europa le vende de todo al amigo Vladimir. Vos vas a Rusia y tenés cocinas, línea blanca, calefones, termotank, autos, todo va de Europa. Bueno, Vladimir a partir de mañana o a partir de hoy, de esta noche, ya no le compra más nada a Europa. ¿Qué va a hacer la Unión Europea? Automáticamente va a presionar ¿a quién? A Mercosur para ir adelante. Se van a olvidar de los temas ambientales. Acuérdense de lo que yo les digo. Con este gobierno, olvídalo, este gobierno no te va a firmar nada. Pero van a apuntar al 2024. Y el 2024, acuérdense de lo que les digo, el Mercosur va a empezar. Mercosur y Unión Europea va a empezar a correr. Ellos tienen que colocar todo ese exceso de producción industrial que tienen a algún lado. Y el Mercosur es un lugar muy fértil para eso. Desde luego que esto no es un proceso que pase de un mes al otro. Pero ¿qué tienen que hacer acá las empresas industriales? Tienen que tomar estos 2 años de changüí que tienen que empezar a viajar a Alemania, a Francia, a España, ahora que la vacuna parece que está más fácil, empezar a tocar algunas puertas en Holanda, en Bélgica, buscar alianzas estratégicas con aquellos industriales que quieran invertir en Argentina, hacer asociaciones estratégicas, porque el costo laboral son 2,20 pesos y va a seguir así por muchos años. Por más sindicato y por más Moyano y por más aporte patronal, son 2,20 mangos el costo laboral en Argentina para un extranjero, ¿no? Empresarios que quieran hacer aportes de tecnología, que quieran hacer aportes de capital, renovación tecnológica y demás, para que el empresario argentino gane productividad, se ponga a tiro y puedan empezar a producir con gestión alemana, por ejemplo, con tecnología belga, ¿no es cierto?, con financiamiento holandés, por ejemplo, y empezar a producir en el Gran Buenos Aires, en el Gran Córdoba, en el Gran Mendoza. ¿Para dónde? ¿Para Argentina? No, para el Mercosur. A ellos vos les das acceso al Mercosur, mercado del cual nosotros tenemos conocimiento, ganamos economía de escala y cuando tenemos mayores economías de escala nos tiramos hacia el Asia-Pacífico, ¿cierto? Lo mismo que hacían los ingleses antes del Brexit, que ahora ya no lo pueden hacer. Esto es número uno. Esto es algo que hay que mirarlo muy en detalle. Una gran oportunidad de asociaciones y alianzas estratégicas para el Asia-Pacífico. Con integración con Chile, que hoy físicamente y comercialmente existe, por más que no haya firmado ningún acuerdo, ¿cierto? Este es un tema. El otro tema, el Reino Unido está exactamente lo mismo. Los tipos le vendían de todo a Vladimir, no le van a vender nada, ¿no es cierto? O muy poco. ¿Qué van a hacer? Van a buscar alianzas estratégicas, tratados de libre comercio. El Mercosur es un gran tema, una gran oportunidad. Con este gobierno, olvídense, con este gobierno no van a ningún lado. 2024, acuérdense que yo les digo, hay que estar preparados para ese escenario. En ese escenario, Argentina, creo yo, me puedo equivocar, por supuesto, pero yo creo que va a tener un crecimiento y va a tener una tasa de inversión directa y un crecimiento espectacular que va a ser digno de admiración mundial y va a salir en todos los diarios del mundo. Estoy seguro. ¿Por qué?
¿Por qué ahora y no antes con Macri? Porque ahora ya Argentina hace 50 años no se tolera más fracasos. Ya no hay fondo para ir más abajo. Y el mundo cambió gracias a este señor en la reposera. ¿Qué pasa con el gas? ¿Por qué? ¿Qué pasa con el gas que Europa le está mandando, perdón, que Europa le está comprando? Bueno, ya no le compra más. Los amigos americanos, ¿no es cierto?, dieron de baja Nord Stream 2, que era ese pipe submarino que iba directo de Rusia a Alemania, no va más, ¿no es cierto? El amigo Xi Jinping en esta recuperación y esta expansión de la ruta de la seda y demás, está absorbiendo casi todo el gas que produce Rusia. Qatar no tiene capacidad para proveer a Europa de todo lo que necesita a partir de del corte de provisión que le hace Rusia a Europa. Estados Unidos sale al rescate de Europa como si fuera un plan Marshall de gas, pero ese gas no es de Estados Unidos, lo importan de Canadá. ¿Me entiendes que es todo geopolítica? ¿Por qué no Argentina no construye de una buena vez una planta de liquefacción, un liquefied natural gas plant en Bahía Blanca, y empezamos a exportar gas a lo pavote a Europa, que es un socio cultural histórico, es un socio comercial histórico? Con este gobierno, olvídense, 2024 va a suceder. Este caño ya se está construyendo. Así que cuidado, que hay grandes oportunidades de comercio internacional para todas aquellas empresas que tengan que ver con servicios petroleros, provisión de equipos, partes, piezas, compresores, maquinaria, bienes de capital. Así que atención. Bien, en todo caso, ¿no? ¿En qué segmentos y de qué manera? En todo esto. Bueno, en todo lo que ustedes quieran. Tecnología, aparatología médica, maquinaria agrícola, alimentos, por supuesto, alimentos y bebidas, servicios, conocimiento, sistemas, lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Argentina se puede complementar, y el Mercosur perfectamente bien, con todos estos tratados de libre comercio o asociaciones de alguna manera que se van a ir dando a partir de 2024. Estoy, no podría decir 100% seguro, porque aseguro se lo llevaron preso, como se suele decir, pero estoy bastante confiado en que esto va a empezar a suceder de una vez por todas. Argentina tiene que despegar. El potencial dormido que hay es tremendo. Es tremendo. Lo veo todos los días. Y hay muchas ganas de que esto cambie de una vez por todas. Bueno, en definitiva, esto es lo que yo les quería decir hoy. Esto es apenas, como me decían a mí en la colimba, soy todavía de los que hizo la colimba, este es el carozo de aceituna del vermú que le vamos a dar. Las heces las pongo yo, porque en ese momento se comían las heces, lo que nos decían eso. Pero bueno, estos son los entregables de la diplomatura. Y preguntas que se los dejo a ustedes para que piensen que son cosas que vamos a analizar, ¿no? ¿Por qué analizar y seleccionar la infraestructura? ¿Por qué adoptar la filosofía de mejora continua? ¿Cómo transformar las barreras ambientales en una ventaja competitiva? Esto es clave, ¿no es cierto? Hay muchos proyectos de fijación de carbono, ¿no es cierto?, y de generación de bonos de carbono, y atrapar, ¿no es cierto?, o capturar inversión directa extranjera en expansiones agrícolas que sean contributivas y certificables en lo ambiental. Esto es muy interesante, es otra rama del comercio internacional. ¿Por qué vivir con lo nuestro va contramano del mundo? Bueno, esto va a quedar más claro que el agua cuando lo veamos, ¿no? ¿Cómo diferenciarse en un mundo tan competitivo? Hay muchas formas, con productividad, con competitividad, con logística, con selección de distribuidores, con negociación, con financiación. Bueno, ¿qué variables de abastecimiento global debo analizar para anticipar tendencias y posicionarme en el Asia-Pacífico, Unión Europea, USMCA, ex-NAFTA? Bueno, un pequeño adelanto les he dado hoy, pero muy pequeño. Créanme que el tema es meterse en la cocina del armador, meterse en la cocina de la empresa aérea, meterse en la cocina de la terminal portuaria, meterse en la cocina del convoy fluvial, ¿sí? Meterse en la cocina de la aduana. A partir de ahí uno va a poder anticipar tendencias. Créanme que esto es así, es la mejor forma de optimizar costos y optimizar tiempo, ya sea que uno exporte o importe, o quiera conseguir una alianza estratégica con un extranjero, ¿no? Bueno, ¿cómo negociar un contrato de fletamento? Esto tiene que ver con masivos. Si uno está en el tema, repito, granos, en el tema aceites, en el tema vinos, por ejemplo, en el tema combustibles líquidos. Bueno, esto es muy importante.
¿Por qué el intermodalismo puede ser parte de una estrategia competitiva exitosa? Es decir, la combinación de medios de transporte, ¿no? Hacemos mucho hincapié en logística por la lejanía y la dificultad infraestructural que tiene Argentina, ¿eh? ¿Cómo posicionarse entre el acuerdo Mercosur y Unión Europea? ¿No? Muchos, yo diría el 99% de los que hablan de Mercosur no saben nada de Mercosur y ni leyeron siquiera el tratado de que es ampliamente favorable. Por eso los europeos dieron marcha atrás, porque se dieron cuenta que firmaron nada que es demasiado bondadoso para con nosotros. Pero a partir de este tema del amigo Vladimir, a quien desde lo comercial le doy casi un beso, desde lo humano no, porque el tipo es un criminal, pero desde lo comercial a nosotros nos favorece enormemente, enormemente, ¿no es cierto? La Unión Europea, créanme, ya debe estar aceitando los engranajes para empezar a charlar y reflotar el tema Mercosur-Unión Europea. Esto es sumamente importante a la hora de negociar alianzas estratégicas, las variables culturales. El tema de shale gas, por ejemplo, y shale oil para con Europa. Hay algo que se llama source security o seguridad de la fuente. Los alemanes también se equivocan, Es decir, ¿cómo después de lo que vivieron con 2 guerras mundiales, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, y con un tipo que hace 22 años que está en el poder, vos firmás contratos de provisión de gas a larguísimo plazo, ¿no? Y eso lo hicieron los alemanes. Los alemanes también se equivocan, menos que nosotros, obviamente, por eso Alemania es Alemania y nosotros somos lo que somos. Pero también se equivocan, no son infalibles, ¿no? Ahora va a haber un golpe de timón, no les quepa a menudo, y van a buscar mercados emergentes confiables. ¿Es Argentina confiable? Hoy no, con este gobierno nadie puede confiar en este gobierno. Pero en el 2024 va a haber un cambio. Ese cambio va a traer aparejados ventajas estratégicas importantes que uno los tiene que anticipar. No hay que esperar hasta el 24 a ver qué pasa. No, se tiene que empezar a mover ya. Y el tema cultural es clave en ese aspecto. Bueno, ya para ir terminando, bueno, estos aspectos que son más bien de operaciones y demás, no les quiero tomar más tiempo. Estos son valores, digamos, que ¿qué valor tiene la observación directa? Claro, cuando uno viaja y mira qué es lo que pasa directamente, uno aprende con los ojos. Eso es clave, ¿no? En comercio exterior. La trazabilidad en comercio exterior desde lo sustentable, ¿no es cierto? Desde los combustibles no contaminantes, ¿no? El gas natural comprimido, la electromovilidad, ¿no? La energía eólica, energía solar, en mi cadena de producción, si yo la puedo incorporar y vender y marketinar en el exterior, eso me da una ventaja competitiva muy importante, ¿no? Bueno, estrategia de seguro, etcétera, 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 ¿no? En definitiva, estos son los ejes transversales de la diplomatura. Fíjense, es un poquito todo lo que venimos hablando, ¿no? Productividad, competitividad, economía de escala, cadenas de valor, infraestructura, contexto, cultura, estrategia, negociación. Esto, señores, no es teoría, esto es práctica que todos estos profesores tienen desde hace muchos años, mucho tiempo, ¿no? Todos nosotros estamos sufriendo esto desde la trinchera, no estamos con los libros tirando algoritmos y planteando escenarios brillantes de desarrollo, no. Todas estas cosas nosotros en mayor o menor medida las hemos transitado y sabemos lo que estamos hablando. Entonces lo que queremos traer en esta diplomatura son cosas prácticas, concretas, soluciones, y que se vayan arremangando porque el 2024, ese es mi mensaje, no es un voluntarismo aspiracional. Créanme que tengo 41 años de esto y por primera vez en mi vida les puedo decir con cuasi certeza de que va a haber un cambio muy importante y Argentina va a ser la nota del 2024 en adelante. La nota en algo bueno, pues siempre somos la nota en algo malo, ¿no? Bueno, materias son estas que ustedes ven acá y los profes, esto que ustedes ven acá. Sin ánimo de tomarles más tiempo, porque ya me fui muchísimo. Bueno, se cursa 2 veces por semana, ¿no? Martes y viernes, 18 a 21. Modo totalmente virtual, aunque tenemos 2 clases que son híbridas, es decir, 2 clases cuyas fechas están por definirse. Una ya la acabo de definir esta mañana, que es el 10 de mayo, martes 10 de mayo, que son 2 clases presenciales para los que puedan viajar y venir, porque entendemos que el networking entre ustedes es muy importante, pero el que no puede viajar lo puede seguir también por Zoom, no hay problema, no hay obligación de viajar, a eso me refiero. La segunda clase seguramente va a ser en agosto, ¿no? Pero son 2 clases híbridas
repito, el que quiere venir, fantástico, bienvenido. Y nos conocemos, charlamos y hacen networking entre ustedes, más allá del networking que pueden hacer a nivel online, por supuesto. Y el resto, bueno, será todo virtual, ¿no? Comienza el 22, termina el 22 de marzo, termina el 13 del 9, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, fuerte sesgo hacia el abordaje de soluciones a temas estratégicos operacionales de complejidades diversas. Tomamos muchas realidades, tomamos muchos casos de estudio de escuelas de negocios, porque no son teóricos, son casos de escuelas de negocios. Muchas veces las empresas, cuando sus ejecutivos no vienen con una solución, le dicen, che, andá y léete 20 casos de escuela de negocios a ver si venís con alguna conclusión. Dice, son casos reales y muchas veces se toman decisiones sobre esos casos. Pero más que nada, casos que nosotros hemos vivenciado como profesores, casos de argentinos que han fracasado, argentinos que han triunfado y proyectos que han fracasado y por qué han fracasado, y analizamos todas esas variables, ¿no es cierto? Bueno, clara identificación de oportunidades de mejora de la cadena de valor y foco en optimización de costos y mejora de tiempos. Así que, bueno, acá, si tienen alguna duda o pregunta, o si quieren charlar algo con Viviana, o si Viviana vos tenés algo para comentar o adherir a esto, soy todo oídos y muchas gracias por la paciencia. Disculpen, me extendí demasiado tal vez. No, me encantó la clase. Bueno, como verán, el amor y el ímpetu que pone Alejandro en esta clase, bueno, es así. Todas las clases tienen muchísimo contenido, muchísima transversalidad. Son totalmente integrales y, como verán, totalmente actuales. De hecho, la presentación que teníamos prevista en su momento hasta tuvo que ser algo modificada con lo que pasó en el día de hoy. Y eso es lo que pasa claramente en todas las clases de nuestra diplomatura, porque la idea es realmente poder bajar a tierra y darles herramientas de aplicación práctica y concreta, y eso, a nuestro entender, se logra con personas que son referentes de cada uno de los temas, personas que trabajan de lo que les van a contar, o sea, son buenísimos como docentes, porque desde el punto de vista académico son buenísimos y reconocidos, pero en realidad son personas que trabajan de esto, que les duele la piel y lo vivencian. Lo que les van a contar no va a ser algo que leyeron en algún lado, es algo que seguramente vivieron, y aparte les aprieta el zapato en el mismo lugar que les aprieta a ustedes. Entonces es como que tiene un viso de realidad y de practicidad que nos parece que es distintivo respecto de otras propuestas que puede haber y que realmente todos pueden haber estado analizando. Yo les quería en principio agradecer la participación, y había alguna preguntita acá, Ale, no sé si vos tenés si tenés un momentito más para, sí, ¿cómo no? para chequear, porque por ejemplo Federico nos Sí. había preguntado, espera que encuentre, Sí. estoy... Federico nos había preguntado en particular si podías recomendar algún libro y documentales para primerizos, y su pregunta era: ¿cuánto tiempo te llevó desarrollar esta manera de razonar globalmente, contemplando las variables económicas, políticas, Buena ingenieril, pregunta. Sí. de Mirá, operaciones? claro, Sí, ¿no? me encantó, la quise hacer porque, Sí. porque me parece que está buenísimo. Bueno, y en realidad, la verdad que hubo muchas preguntas, tipo, en la práctica, ¿cuánto tiempo se tarda en planificar operaciones de comercio exterior para una empresa sin importar la industria? Claro. ¿Qué idioma recomendás aprender o tener de base, además del inglés? Sobre todo por el hecho, viste, que nosotros, como ponemos énfasis en Asia-Pacífico, ¿qué idioma para trabajar en esa región? Bueno, nada, es como que hay algunas preguntas y algún interés puntual de querer meterse un poco más. Si querés contarnos alguna cosita corta, y bueno, antes de esto les aviso a todos que estamos grabando esta clase y que se las vamos a enviar en cuanto tengamos el video más o menos prolijo y editado.
Y nada, dejarles nuestro correo y nuestro WhatsApp para que se comuniquen. Y ahora lo dejo a Ale que conteste Sí. para no dejarlos colgados con las preguntas. No, en cuanto a la forma de razonar, no soy ningún fenómeno, no soy ningún ilustrado, ningún visionario. Simplemente he vivido en el exterior y he viajado muchísimo. Viví 8 años en Canadá, viví 5 años en Australia, viví 2 años en Suecia y viajé un montonazo, un montón. Trabajé en todas las Américas, en proyectos de oil and gas, de minería, de infraestructura. Trabajé en algunos países de África y algunos países asiáticos. Bueno, simplemente eso te abre la cabeza y te hace asimilar como una esponja otras culturas y ser muy tolerante. Y aparte, bueno, yo si tengo alguna virtud, no me gusta ser autorreferencial, pero soy muy observador. Miro y observo, ¿no? Entonces hago ting, cling, cling, ting, así con los ojos, como un enter en la computadora. Y esas cosas me quedan grabadas en el cerebro. Por eso yo siempre digo en comercio internacional, hay que saber observar, hay que saber escuchar antes que hablar. Obviamente a la hora de que vender, tenés que hablarte todo, a la hora de vender hay que hablar, pero es más importante escuchar que hablar. Exponerse, viajar, participar en ferias internacionales, ¿no es cierto? Pero aún cuando vas de turismo, mira las costumbres, mira la cultura, mira los modismos. Eso te va a ayudar a conceptualizar una demanda, un target de demanda, por más que todavía no sepas qué es lo que vas a vender. Siempre es muy bueno observar y viajar y exponerte a culturas. En cuanto a qué tiempo te toma la planificación de cualquier industria, no te lleva mucho, te puede llevar 10, 12, 14 meses, ponele. Todo depende de los recursos que vos tengas, ¿no? Si tenés recursos para viajar, para participar de ferias, para hacer investigaciones de mercado, que las podés hacer vos, en principio, inicialmente por internet y después contratar a algún especialista que te ayude, que te guíe, sin gastar demasiado dinero. En 12, 14 meses puedes estar bastante bien informado de algún mercado en particular. En cuanto a los idiomas, bueno, todo depende del mercado objetivo que vos tengas, ¿no? El inglés es el idioma universal, pero si vos tenés, qué sé yo, el África negra, bueno, si manejás el francés, es un diferenciador importante el francés. El francés es un diferenciador importante también para Canadá, la parte oriental, la parte de Quebec, ¿no? Ahora si vas a Quebec y los Maritimes, lo que se dice, ahora si vas al resto de Canadá, bueno, el inglés igual que Estados Unidos y la mayor parte de Europa. Desde luego China mandarín, pero te puede pasar la vida estudiando mandarín, ¿no? Yo no sé si vale la pena. Una cosa es que, bueno, si a vos en la primaria te mandaron a un colegio que te den mandarín y ahí vas avanzando y por ahí llegás a la adolescencia con cierto nivel de mandarín, bueno, pues, pero estudiar mandarín en esta etapa y qué sé yo, no sé. Tenemos un profesor que está especializado en temas de Asia-Pacífico, que es Luciano Bolinaga, él te va a saber decir mejor que yo. Él vivió en China y demás. Otra es irte a vivir a China, ¿no? Y ahí vas a aprender mandarín. Un programa inmerso 8 horas por día te queda la cabeza así, pero ahí vas a aprender mandarín seguro. En un año vas a tener una buena dosis de mandarín, ¿no? Y eso es una ventaja competitiva tremenda. Manejar el idioma del país objetivo, tremenda, tremenda. Sea mandarín, holandés, catalán, lo que sea, ¿no? No sé si me quedé con algo. En realidad yo les iba a proponer, yo sé que estamos, digamos, recontrafuera de tiempo, pero dado que han sido tan fieles y se han quedado, si alguien quiere no solo prender la cámara, sino preguntar de manera, digamos, de manera oral, además de por chat, estamos totalmente disponibles. Y desde ya, lo que necesiten saber y lo que quieran conocer, no tienen más que consultarnos y aquí estaremos, firmes como rulo de estatua para poder responderles. Y desde ya los invitamos a que se sumen a nuestro proyecto, porque de verdad no se van a arrepentir. Créannos que en la edición anterior que hicimos en 2021, entre los testimonios y los comentarios de todos aquellos que participaron, destacaban precisamente el hecho de que habían comenzado de una manera y que si de repente tuviesen que hacer algo, o el mismo trabajo práctico, o una actividad, al finalizar hubieran respuesto una cosa totalmente distinta, que realmente se les abrió la mente, que
lograron ver cosas que de otra manera no veían, conocer personas de ámbitos y de rubros totalmente variados. El perfil del aula es sumamente interesante porque es totalmente interdisciplinario, hay la misma cantidad de hombres que de mujeres, las edades oscilan entre 24 años y 60 y pico largos, del ámbito público, del ámbito privado, de empresas grandes, de pymes. La verdad, fue realmente una experiencia increíble, excedió nuestras expectativas incluso, y para esta nueva edición, que comienza el 22 de marzo, de hecho revisamos y tomamos en consideración el feedback de todos aquellos que participaron, y nos parece que esta edición está corregida y aumentada, y va a tener todo lo nuevo y todo lo que va pasando. Justamente por eso somos muy flexibles, muy abiertos, y logramos incorporar en cada una de las actividades todo lo que va pasando. O sea, la actualidad forma parte de nuestro programa en sí. Así que, nada, si alguien quiere comentarnos, contarnos o lo que fuera, bárbaro. Y si no, les agradecemos nuevamente la participación. Sí, igual cualquier duda, consulta, ahí tienen los datos de Viviana. Si tiene alguna consulta para mí, Viviana les facilita mi mail, con mucho gusto. Así que bueno, si alguno de ustedes se quiere anotar, será un gusto tenerlos en esta nueva edición. Y de hecho podemos acordar una entrevista, digamos, en particular con Alejandro. Puedo también comentarles o pasarles los contactos de quienes participaron en la edición anterior. Entonces así, digamos, sin ningún tipo de intermediario, pueden consultar incluso algo, digamos, alguna inquietud o algo que se sientan más a gusto con un colega. Así que están todas las opciones para lo que necesiten conocer. Así que a disposición. Muy bien, buenísimo, muchas gracias, un gusto a todos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por Muchas gracias.